Llevaremos ante ustedes un estudio expositivo del Evangelio o Palabra de Dios que tiene relación con el siguiente título: las implicancias de Romanos 11:36. Debemos entender que lo que está escrito y se nos dice en los santos evangelios o palabra del Señor es justamente eso, palabra del Señor, quien nos habla a través de los tiempos a nosotros y a cualquier razonamiento humano o sentimiento carnal que se aparte de lo establecido aquí en su evangelio y no se ajuste a él. Solo son palabras de hombres y provienen de su carnalidad y no de Dios, es decir, no es palabra de Dios. Veamos qué nos dice en 1 Corintios 2, del 1 al 5, al respecto. Y así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego en Salmos 118:2 y también aparece en Efesios 2:20, dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En estas citas bíblicas nosotros podemos ratificar lo dicho en los inicios, es decir, lo que está escrito desde la primera palabra a la última palabra en la Biblia o Evangelio o palabra de Dios es justamente eso, palabra de Dios. Y teniendo a la vista esta reflexión y lo establecido en su santa palabra, iniciaremos ahora entonces este estudio expositivo. Nuestro versículo base que da nuestro título es Romanos, como ya dije, 11:36, que habla precisamente del Señor Jesucristo, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pues bien, habiendo orado al Señor para su dirección, trataremos de establecer qué o cuáles deberían ser, entre otros aspectos, aquellos que debiera fijar nuestra ruta como cristianos y creyentes, no solo a nivel personal, sino que también como siervos del Señor, que nos ha impuesto la misión de exhortar, edificar e instruir a su iglesia. Esto con mayor razón es válido también los que al interior de los grupos cristianos enseñan. Es por ello que deberíamos tener en cuenta aspectos doctrinales que nos llevan a conducir nuestras prácticas y acciones hacia los hombres de Dios y en especial hacia los conversos o ateos. Veamos qué nos habla al respecto Efesios 2, 20 al 22. Y esto se habla con respecto al establecimiento de las asambleas o iglesias locales. Y dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es eso? El Evangelio. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Antiguamente, toda la estructura de las edificaciones se realizaban de acuerdo a la piedra principal que daba entonces
las características a toda construcción para su armonía, su solidez y su edificación. Y el Señor Jesucristo entonces es la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, es decir, la iglesia, los creyentes, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Templo santo en el Señor. ¿No sabéis que sos templo del Espíritu Santo? Nos dice a nosotros los creyentes. Repito, 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y por último en el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, es decir, en el Espíritu Santo. Es muy difícil hoy para los tiempos actuales, para muchos creyentes, aceptar ser exhortados cuando creemos. Además, que andamos por los caminos así establecidos por su palabra y, sin embargo, se nos demuestra también por su misma palabra que debemos obedecer o tener presentes doctrinas esenciales y desechar el obedecer a doctrinas extrañas que por falta de conocimiento del Evangelio o palabra de Dios se alejan justamente de su palabra y de la voluntad del Señor expresada en ella misma, como lo hemos notado en los versículos citados. Mas cuando el Señor nos manda a obedecer a su palabra, el hombre por naturaleza quiere ser Dios. Y quiere también hacer un Dios a su medida y a sus deseos. Debemos decir que en el Evangelio existen 74 versículos que nos exhortan a obedecer el Evangelio, como por ejemplo lo establecido en Juan 14, 26, que nos dice, por la boca del propio Señor Jesucristo, le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá a mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Se dice, cumple lo anterior. El que obedece a mi palabra, el Evangelio, mi Padre lo amará, Dios, y haremos morada en él. Es decir, refiriéndose al Espíritu Santo, ¿quién es Dios? No se olviden ustedes que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Y luego en Santiago 1:22 también nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Es decir, obedecer lo que el Santo Evangelio nos está mandando, exhortando, aconsejando, corrigiendo, disciplinando. Ahora bien, el versículo de base, como ya hemos dicho, es Romanos 11:36, el cual hace referencia al Señor Jesucristo cuando nos exhorta y advierte, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Del estudio de la carta a los romanos se desprende entonces que nosotros los creyentes deberíamos tener un gran aprecio y darle la mayor de las importancias a la obra redentora de Cristo. Es decir, respecto, primero, a la salvación y en segundo, el ejemplo de su vida por medio de la predicación. Debemos entonces enfatizar esta salvación conseguida gratuitamente por medio de la fe en su muerte de cruz, su resurrección que nos da la vida eterna en los lugares celestiales. Debemos predicar también y enseñar sin cesar el ejemplo de vida santa y apartada de pecado del Señor Jesucristo. Debemos enseñarla en la iglesia, en los púlpitos, en la exhortación, en el discipulado. Invitar a los convertidos a andar como Él anduvo, apartado de pecado, como una forma de mostrar eficazmente
al Señor nuestro arrepentimiento por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, precisamente es que por medio de lo que la palabra de Dios nos enseña en Romanos, que acabamos de citar, esta entrega una advertencia para poder discernir sobre aquellas doctrinas extrañas que no tienen a la cruz de Cristo como eje central y que obstaculizan la predicación sobre la obra redentora de Cristo, restándole su importancia central. Introduce entonces en las iglesias, en los cultos y en las enseñanzas pensamientos humanos. Precisamente estas actuaciones humanas que resultan de ello hacen que poco a poco la prédica de Cristo mengue, en algunos casos desaparezca de la boca y de la prédica de estos falsos maestros, y no como se describe en refiriéndose a lo que debe orientar las acciones de las iglesias o asambleas locales. ¿Qué nos dice Efesios 2, 20 al 22? Como ya hemos dicho, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué más claro? Ahora bien, ratificando nuestra primera actividad como ya hemos establecido, veamos Lucas 2 del versículo 10 y el 11. Primero, el ángel les dijo, no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas nuevas de gran gozo deben ser y estar siempre presentes en toda reunión de las iglesias, porque allí hay inconversos y hay creyentes que aún no tienen muy claro. Mateo 24, 14 también nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Es decir, va a llegar un momento dado que no va a haber nadie en el mundo que no haya podido escuchar el evangelio del Señor. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No olvidemos que el reino de Dios iniciado con la llegada del Señor Jesucristo culminará en un gobierno único celestial que regirá en toda la tierra después de Armagedón, cuando todas las personas inicuas hayan sido destruidas. El rey de este reino es el Señor Jesucristo, de acuerdo con el pacto que hizo Dios con David. En Mateo 6, 9 y 10 nos dice, el propio Señor Jesús, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, debemos amar que venga el reino. Muchos de ustedes, y quien habla en las asambleas, decimos, venga Señor Jesús, ven pronto, sí, pero sin embargo nos negamos a cooperar con la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas que nos han nacido en la ciudad de Jesús el Salvador, el Cristo, y no predicamos la conversión y la fe en Cristo Jesús. Luego Dios, por su Santo Espíritu, guía a Pablo a escribir sobre la importancia de predicar y de los peligros que se enfrentan los hombres de Dios en relación a anunciar estas buenas nuevas de salvación. En Romanos 16, versículos 17, 18 y 19, que Él nos dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado.
O sea, es decir, la importancia de predicar la cruz de Cristo, ¿verdad? Apártense de ellos, termina ese versículo. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto, sigue en el 19, es cierto que ustedes viven en obediencia. Está hablando a los creyentes, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien, o sea, identificar aquellas enseñanzas que se apartan de lo principal del Evangelio. Y, o sea, identificar todo lo que los aparte de llamar a pecadores al arrepentimiento, o sea, es decir, pecadores a la cruz de Cristo. Y termina el versículo diciendo, inocentes para el mal. Repito, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Podemos decir o inferir, de acuerdo a lo ya expuesto, a la luz del Evangelio, que no existe ninguna iglesia ni hombre del Señor que no esté expuesto a ser influenciado por estas falsas doctrinas y sin temor a equivocarnos también que son falsas doctrinas y todas aquellas que inducen a las prácticas de estas iglesias y de sus santos, a que se desvíen de la preciosa obra de Cristo y pasar a ocupar la centralidad de su accionar, es decir, otro tipo de actividades, es decir, dejando a ser Cristo céntrico. Alguno me dirá, pero si nosotros le damos la gloria a Dios por todo aquello que consideramos, yo diría más bien, la gloria muchas veces se da humanamente. Bueno, y debo concordar que muchas de estas acciones parecieran ser así. En verdad, el Señor Jesús pasa a ser secundario. Así en cuanto a su obra expiatoria pasa a ser postergada o simplemente luego casi desaparecida en los púlpitos o de las bocas de quienes predican o enseñan o de quienes deben ser creyentes. El Señor dijo, refiriéndose a la importancia de la labor de la evangelización y de la prédica en Marcos 2:17, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo estaba más preocupado de aquellas personas que no le habían conocido y quería que estas personas le conocieran a Él, y Él les anunciaba que iba a llegar el día en que Él iba a ser el dador de la vida eterna. Queridos hermanos que me escuchan, no debemos menospreciar la importancia de anunciar las buenas nuevas. El ejemplo del Señor Jesús y el peligro de quienes caen en el error de establecer actividades en las iglesias que nos apartan de esta importante misión con sutileza, mediante la justificación de ir a solucionar aspectos propios de necesidades del diario vivir, muy sentidas por las personas, ya sean creyentes o inconversos. Restan importancia, como ya hemos dicho, a la predicación de las buenas nuevas y al ejemplo de Cristo, del Evangelio, haciendo poco a poco que pase a segundo plano o simplemente, como ya hemos dicho, desaparezca de los cultos o de otras reuniones dentro de las iglesias. Al respecto, el Señor nos advierte, Mateo 7, 15, 16 y 17, guardaos de los falsos profetas que predican y enseñan, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. En 2 de Pedro 2.1 también se nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. ¿Se dan cuenta? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Veamos también Judas 3:3 y 4, en la que se nos exhorta a contender contra estas falsas doctrinas y maestros. Amados,
por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra salvación común, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Luego el 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impío, que determinaron la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Esto que nos habla el Evangelio no es una posibilidad, sino que es una realidad. Estos falsos maestros siempre aparecerán cautivándolos con enseñanzas que, siendo humanas, agradan a los oídos de las personas, enseñándonos y mostrándonos o tratándonos de convencer de que el mundo Dios lo hizo para nuestro disfrute y por lo tanto invitan, a rogar en las oraciones y exponer en las prédicas la mayor parte del tiempo e invitan a orar por bendiciones destinadas a la prosperidad material y física, apartando así a las iglesias y a sus santos de su verdadero propósito, que es la predicación y la adoración, cayendo en este engaño y desplazar al Señor Jesucristo y el anuncio de sus buenas nuevas a un plano muy secundario o sencillamente no lo toman en cuenta. En este contexto, en estas iglesias se predica un evangelio distorsionado, pasando a ser sus miembros incrédulos, no convertidos, que no han recibido la salvación, sino más bien que van por lo que estos falsos maestros les predican, a conseguir y recibir beneficios económicos y curativos del cuerpo, es decir, prosperidad mundana, pero desde el punto de vista de una verdadera conversión para la vida eterna. Esta enseñanza en estas iglesias por estos falsos maestros son eliminados, como si se les hubiese lanzado una bomba de exterminio global, asegurándoles así más que la salvación y la entrada al reino, una entrada segura al infierno, a la compañía de Satanás. Se debe entonces en toda iglesia hablar con claridad sobre la muerte sustitutiva de Cristo, y esta se obtiene únicamente por la fe en la obra expiatoria, como así también su ejemplo de vida para santidad. Ser santo porque yo soy santo se declara tanto en el Antiguo Testamento por Jehová como en el Nuevo Testamento por el propio Señor Jesucristo. Uno de los ataques más poderosos de Satanás a las iglesias a través de los tiempos es, sin lugar a dudas, el confundir o simplemente eliminar el mensaje de salvación. La búsqueda del arrepentimiento por medio de la santidad y cambiarlos por búsqueda de aquellas conductas en los fieles que alimentan la carnalidad, el disfrute y la satisfacción personal, apuntando hacia el egoísmo, el hedonismo, mostrándolo como una parte de la voluntad de Dios, como pago de la fe, por lo que se incluyen oraciones fervorosas de peticiones con este objetivo. Veamos al respecto y para ir finalizando, ¿qué se nos dice en Mateo 6:33? Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, fe en la obra de la cruz que nos salva, seguimos, y todas estas cosas serán añadidas. Repito, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí se establece las prioridades para la iglesia o asamblea y sus miembros. Primero, debemos dedicarnos a anunciar las buenas nuevas, es decir, la venida en carne del Señor Jesucristo para salvación de todo aquel que en Él cree. Juan 3:16, el nuevo nacimiento espiritual. En segundo lugar, destacar el ejemplo del Señor Jesús como autor de la fe y salvación, como también su vida de santidad, que es la evidencia del arrepentimiento. El Evangelio nos dice, andad como Él anduvo.
entonces todas las demás cosas serán añadidas, es decir, suplir las necesidades para el cuerpo, pan, techo y abrigo, y aún algún tipo de prosperidad, si el Señor así lo determina. Predicar o anunciar las buenas nuevas no es decir tengo fe en Dios, o decir Dios te ama, o decir Dios es bueno, o decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o decir te damos la gloria y la honra, Señor, aunque todo ello es cierto y se puede hacer, pero en otro contexto, porque para realmente ser un hijo de Dios y creer en Cristo, es necesario tener en cuenta a Él y creer en Él para hacer y convertirse en creyente. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os pido? Lo verdaderamente solicitado por el Señor hacia nosotros y nuestras congregaciones es predicar expositivamente, con claridad y con base en su palabra, el plan de redención o salvación y la obra de Cristo que murió por el pecador en la cruz para perdón de pecados y que por fe confesarle como Señor y Salvador. Tú que no lo has hecho, puedes hacerlo hoy. No endurezcas tu corazón. Y en segundo lugar, vivir una vida de arrepentimiento con un sano y verdadero temor a Dios, que nos dará una vida en santidad, es decir, dedicada o apartada para Dios nuestro Señor, por medio de anunciar, enseñar o predicar la obra del Señor Jesucristo, su carácter, su función, su amor, su mansedumbre, su paciencia, etc. Nuestra meta de imitación es nuestro Señor Jesucristo. Predicamos al Señor Jesucristo para salvación y al mismo tiempo predicamos las obras de Cristo para ser como Él, es decir, para ser creyentes, arrepentidos y vivir una vida apartada de pecado y en santidad, es decir, apartada para el Señor. Que el Señor les bendiga y les cuide. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, les invita a aquellos que consideren que este programa le ha sido de bendición, poder compartirlo. También decimos que este es un programa, no es una iglesia confesional, es un programa que tiene como objetivo predicar al Señor Jesucristo y enseñar la doctrina del Evangelio y la ruta bíblica de nuestro Señor y Salvador, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén.